Dios le bendiga, comunidad. Les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día, como de costumbre y semanalmente, vamos a compartir con ustedes una palabra de Dios. En esta semana vamos a iniciar una serie que hemos titulado La vida de un maestro, Jesús, en la cual, desde el punto de vista humano, vamos a evaluar a nuestro Maestro Jesús. Quiero hacer un énfasis en ese sentido y quiero que nos enfoquemos desde la arista de la humanidad, cómo Jesús vivió, cómo Él se comportó y cómo Él se desarrolló en el entorno que lo rodeaba. Esta serie tenemos pensado hacerla de varios capítulos, de varias partes, debido a que estudiar al maestro desde la perspectiva humana es extensa y es muy interesante. Y no quiero ir apresurado, quiero ir despacio para que vayamos conociendo cada uno o la mayoría de las áreas que iremos tocando. Quiero también de paso, mandarle un fuerte abrazo a toda la comunidad de discípulos de Cristo alrededor del mundo. Estamos creciendo cada semana para la gloria y honra del Señor. Es un placer compartir con ustedes el conocimiento que el Señor nos ha revelado, nos ha entregado para que nosotros crezcamos como iglesia. Eso es muy importante. Y eso es algo que nos enorgullece para la gloria de Dios, la manera tal en que el Señor va revelando conocimiento y nosotros vamos aprendiendo diferentes tipos de facetas del Señor, en la cual vamos a ir imitándolo a Él, porque ese es el objetivo final. La palabra de Dios dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y ese varón perfecto es Cristo Jesús. Así que la comunidad de discípulos en Cristo le mando un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan desde Estados Unidos, desde la República Dominicana, desde México, desde Francia, desde am, Colombia, desde Argentina, desde Perú, desde México, desde El Salvador, Costa Rica, todos esos países que nos siguen de Centroamérica. Un fuerte abrazo, Dios le bendiga a todos. Para nosotros es un placer compartir con ustedes. Ustedes saben que en Proverbios 18:21 nos dice algo, nos revela algo maravilloso. Y es lo siguiente, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra palabra. De manera tal que aquello que nosotros proclamamos, hablamos por nuestros labios, tiene un poder tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. De manera que el Señor nos dice, tengan cuidado con lo que hablan. Tengan cuidado con las pronunciaciones de sus palabras, ya que lo que ustedes hagan y lo que ustedes digan, en este caso digan, va a tener repercusiones positivas o negativas en sus vidas. Así que yo te invito a que me acompañes a hacer esta oración. Una oración en la cual nosotros, basados en la plataforma de Apocalipsis 12:11, vamos a declarar con nuestros labios lo que ya el Señor ha visto como producto final, el resultado final de su obra, de su sacrificio. Así que repite atrás de mí. Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el mensaje que compartimos a los demás por medio de nuestro testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto nunca lo puedes olvidar, siempre tienes que recordarte de eso y puedes confirmar lo que acabas de pronunciar en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 12, versículo 11. Así que no lo olvides. Iniciemos. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué tema tú quieres que compartamos? La semana pasada le preguntaba eso al Señor. Esta semana, o sea, el día de hoy, ¿qué tú quieres que nosotros hablemos? Y me llegó a mi ser como habla del Maestro. Toca puntos que tú conoces, que yo te he revelado de mí y compártelo con la comunidad, compártelo con tus compañeros. Que hay, así como en algún momento en tu vida tú no conocías esas facetas mías que hoy conoces y te llena de alegría, te llena de emoción el saber que tu maestro, yo, Jesús, diciendo,
Es así. Asimismo, muchas personas cuando escuchen el mensaje que yo voy a transmitir a través de ti, van a sentirse así y va a haber un cambio en sus vidas. De manera que en este día estoy muy emocionado por este tema. Creo que es el primer eh, episodio, el primer capítulo que yo toco hablando directamente de Jesús en su faceta de humano. Me acuerdo que, dicho sea de paso, ya vamos a cumplir un año de transmisión ininterrumpidas todas las semanas compartiendo la palabra de Dios. Y antes de iniciar el tema, le voy a pedir que me regalen unos segunditos antes de iniciar el tema para dar un testimonio rápido. Esta, este programa, estos podcasts que se realizan semanalmente, inició luego de la suspensión de mis labores en el lugar donde yo trabajo. Llega la pandemia. Con la pandemia llega tristeza, llega la enfermedad, llega muerte, llega desempleo, llega inestabilidad. Y yo, como humano al fin, tenía cierta incertidumbre. Me mandan a buscar y me dicen, mire Ramón de la Cruz, usted ha sido suspendido producto de la situación mundial que está atravesando, que la empresa no es inmune a ella y tenemos que desistir de sus servicios hasta nuevo aviso. Dije yo, Dios mío, pero ¿y cómo yo voy a seguir buscando, cómo yo voy a seguir sustentando a mi familia si ya no tengo forma de ingreso? Y lo que el Señor hizo fue apartarme por un tiempo para Él entregarme esta misión. ¿Cuál misión? La misión de compartir la palabra de Dios desde la plataforma de la sabiduría, desde la plataforma científica, desde la plataforma del estudio profesional de las escrituras, para dar testimonio científicamente la veracidad de ellas. De manera tal que eso me impactó porque en el principio yo no conocía eso. Pero el Señor fue tratando conmigo hasta que hace un año hicimos nuestro primer episodio que se llama, si mal no recuerdo, Jesús es la única vacuna. Creo que se llama así. Dicho sea de paso, vamos a buscarlo inmediatamente para citarlo exactamente como se llama. Y eso me llamó mucho la atención porque yo me sentía abrumado, me sentía con cierto temor, me sentía ofuscado porque, wow, Señor, se supone que como yo soy hijo tuyo, se supone que los males del mundo no deberían tocarme. Se supone que todas las veces que yo he escuchado predicaciones, todas las veces que yo he escuchado mensajes que hablan los pastores, los líderes, la mayoría de veces, lamentablemente, lo que se predica es de una prosperidad, es de un bienestar absoluto, es de algo que siempre te va a ocurrir positivamente, pero no se tocan temas esenciales y básicos de la Biblia. Si nosotros estudiamos cada uno de los personajes principales que toman protagonismo en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que su vida no fue color de rosa. Nos vamos a dar cuenta que ellos pasaron por desiertos difíciles. Si estudiamos a Job, podemos encontrar que Job, la palabra lo consideró un hombre justo. Y quiero definir esto. Justo quiere decir santo. Para los ojos de Dios, Job era un hombre apartado del mal. Y cómo un hombre apartado del mal, un hombre que se enfocaba en cumplir los mandatos divinos, le llegó tanta calamidad. Eso es algo que lo vemos en la Biblia, por citarte un ejemplo. Entonces yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Pero en ese mismo momento Dios me dijo, pero mi hijo, recuérdate los personajes de la Biblia. Recuérdate a Job lo que pasó. Recuérdate a Isaac, la crisis económica que pasó. Recuérdate a Jacob, también la crisis económica que pasó. Recuérdate a Abraham. Recuérdate a David. Entonces yo dije, wow, es cierto. Como hijos de Dios no estamos exentos de los males del mundo. Y por cierto, mi hermano me comentó hace días que en Eclesiastés, que lo busqué y lo validé, Eclesiastés 8, capítulo 2, si mal no recuerdo, dice que Salomón, haciendo un análisis interno, él dice, wow, ¿cómo es posible que los males que deberían llegarle a los impíos también le lleguen a los justos? Eso es algo que es incoherente, dice Salomón, haciendo un análisis, de manera tal que las cosas que debería pasarle a la gente buena, le pasa a la gente mala. Pero lo que debería pasarle a los malos, le pasa a los buenos. Eso es algo incoherente, decía Salomón. Y verdaderamente esa es la vida. Por lo tal, nosotros debemos enfocarnos
estar apegados al Señor para cuando llegue la crisis tener ese sustento. Y el Señor, a través de la crisis del coronavirus, de la suspensión y del momento económico de incertidumbre que pasé, Él creó esta plataforma. Y para ya darle inicio, vamos al programa de hoy. El primer programa que hicimos que hablaba de eso mismo era: la solución ante toda crisis es el arrepentimiento. Ese fue el primer programa que nosotros compartimos, dicho sea de paso, de 8 minutos, en la cual, en el comentario que nosotros pusimos en la plataforma, dice: el arrepentimiento es la salida victoriosa ante la crisis que atravesamos diariamente como seres humanos. Jesús nos invita a arrepentirnos y apartarnos del pecado. Y continúa hablando el comentario. Ese fue el primero. Y desde ahí el Señor ha ido trabajando y nos ha unido a todos para que estudiemos la palabra de Dios. Entonces, entrando en materia ya, no los voy a poner a esperar más. Entrando en materia, vamos a hablar de lo que nos compete en esta semana. Cuando estudiamos la vida de Jesús, descubrimos lo extraordinario que nuestro Señor fue mientras compartía con nosotros aquí en la tierra. Como Él, a través de sus acciones, compromisos y obediencia, llegó al cumplimiento de su propósito. Desde niño, la palabra nos muestra que su comportamiento era de total apego a sus padres biológicos y también a las normativas que su Padre eterno y celestial había dejado en las Escrituras. La palabra nos dice que el Señor al octavo día fue circuncidado como estipulaba la ley judía dejada por el Señor en las Escrituras. Pueden buscar eso en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Desde iniciando ya su presencia en la tierra, al octavo día se le mandaba a todo niño varón circuncidarse. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era simplemente remover la parte que cubre el prepucio, la carne que cubre el prepucio, para que esto, desde el punto de vista, desde el mandato divino, era lo que diferenciaba el pueblo judío, el pueblo de Dios, de las demás naciones. Pero desde el punto de vista, hoy en día tenemos esa tecnología, eso también sirve para prevenir enfermedades, para que el miembro del hombre esté más higiénico. Y algo muy interesante, ustedes no se han preguntado por qué el maestro fue circuncidado al octavo día. O déjame hacer la pregunta un poquito más específica. ¿Por qué el octavo día? Y no fue circuncidado él y los demás judíos el primer día, el segundo. ¿Por qué Dios eligió el octavo? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios eligió el octavo? Tú me puedes responder: bueno, él eligió el octavo porque él es soberano. Y es válido, él es soberano, pero hay una razón de ser que tiene una explicación. Y te digo, el octavo día es el momento exacto en la cual ya todo el sistema de regeneración del ser humano está en óptimas condiciones para empezar a trabajar. Me explico. Si el niño es circuncidado antes, el proceso de regeneración de esa herida que se abre y luego se cose, pero queda esa herida, es más lento y más doloroso. Y en aquel entonces, con las tecnologías de aquel entonces, había un alto riesgo de que ese niño cogiera una infección y muriera. Hoy en día no. Hoy en día los niños se circuncidan hasta el mismo momento de que nacen, pero con la tecnología, con el avance, con la medicina, con todo eso, se resguarda mucho más y no se tienen esos altos riesgos que se tenían antes. Pero en aquel entonces no era así. Entonces el Señor, con toda su sabiduría, estipuló que el octavo día sea el día en el cual se van a circuncidar los niños, para que el sistema de regeneración del organismo pueda trabajar óptimamente y pueda haber una recuperación rápida. Eso es interesante cuando descubrimos las razones por qué el Señor hace la cosa. Eso es maravilloso. Cuando yo descubrí eso fue algo que me impactó. Muy interesante. Y seguimos. Pero no solo vemos que desde su nacimiento el Señor era obediente.
que desde su nacimiento los padres estaban de acorde a las leyes que se habían establecido, sino que la misma palabra nos cuenta en Filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8, que desde antes del Señor llegar físicamente a la tierra, ya Él había aceptado, había adoptado la condición de siervo para completar, para llevar a cabo la misión que su padre le había entregado. ¿Y cuál era esa misión? Bueno, te invito a que vayas a la carta de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 al 8, en la cual cito, te la voy a leer. Él era como Dios en todo sentido, Jesús, Yeshua, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. 7. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Mira qué profundo. O sea, Cristo, el Señor, se convirtió en aquello que había creado, sin necesidad de hacerlo. Se convirtió en aquello que él había creado. Y eso es una humillación, dicho sea de paso. La palabra nos relata en Corintios que los ángeles, cuando ellos ven el despliegue de misericordia de parte de Dios, se maravillan porque ellos no entienden y no conocen cómo es posible ese despliegue, porque dicho sea de paso, como ellos nunca han pecado, los ángeles que están en el cielo, ellos no entienden el tema de la misericordia porque se mantienen en constante armonía con la santidad de Dios, de manera tal que la misericordia no es necesaria para ellos. Pero para nosotros sí. Entonces ellos se asombran, pueden buscarlo en Corintios, no me acuerdo ahora si es primero o segundo de Corintios, pero pueden ponerlo en Google y Google le dice automáticamente qué versículo pueden buscar. Ellos se asombran al ver el despliegue de misericordia que el Señor derrama sobre cada uno de los seres humanos. Entonces Cristo, desde el momento de que se les reveló, desde el momento en que Él tuvo que intervenir para restablecer el enlace entre el hombre y entre Dios, desde ese momento él aceptó esa condición. Desde ese momento él aceptó humillarse, aceptó rebajarse. Y no solamente ahí, sino que él aceptó morir. Una ofensa grande para Dios, porque Dios no muere. Pero en su condición humana, él aceptó morir por amor a nosotros y por llevar a cabo el plan perfecto de Dios Padre. Entonces, eso nos da a nosotros una pizca de cuál era el carácter de Cristo cuando estaba aquí en la tierra, en la arista humana. Un carácter de total y absoluta obediencia, de total y absoluto apego a los mandatos de su Padre. Entonces, la obediencia es muy importante para el desarrollo del ser humano y para el alcance al éxito que éste se proponga. Porque aquí tenemos, a través del estudio de la persona de Jesús, empezamos a conocer al Dios Todopoderoso revelado a través de su Hijo. El éxito de las grandes personas que han dejado un legado a la humanidad en cualquier áreas del saber tienen un común denominador, la virtud de la obediencia. La obediencia es señal de respeto y apego a aquello a lo cual nosotros nos sometemos. Eso es muy importante que no podemos olvidar. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué a Jesús se le llamaba maestro? ¿Y por qué la palabra maestro? ¿Será que él era profesor como los que hay hoy en día en las universidades, en las escuelas, en los institutos, en los centros de formación técnica? ¿Por qué se le llamaba maestro? ¿Y qué quiere decir maestro? Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar nos damos cuenta que la palabra hebrea para maestro es rabí. Y la palabra rabí quiere decir una persona
con un gran y con una persona con gran alta sabiduría que ésta posea. O sea, Rabí es una persona que tiene mucha sabiduría porque la ha conseguido a través del estudio disciplinado de las cosas. Es una persona que se forma. Es una persona que recibe educación para poder impartir aquello que ha recibido y ha desarrollado a lo largo de los años. Aquí tenemos la palabra maestro, como ya comentábamos, viene del hebreo rabí y es sinónimo de destacado. Los rabinos en aquel entonces y ahora son personas dedicadas al estudio, son personas dedicadas a la formación y al ser formado para poder instruir a los demás. Son personas que son vistas como grandes de admiración y de respeto. Entonces, el título de maestro, atención aquí, el título de maestro demandaba del maestro cierto dominio general de los temas que están aconteciendo en la actualidad y en los temas litúrgicos. O sea, el rabino era una persona que debía, mejor dicho, debía tener una respuesta ante las preguntas generales que surgieran del pueblo, tanto políticas, sociales, como también espirituales. Una persona que debía tener un dominio de los temas y era una persona bilingüe, mínimamente. Quiere decir que debía hablar el hebreo, que es la lengua en la que está escrita mayormente el Antiguo Testamento, y para ese entonces solo existía el Antiguo Testamento, y además debía también conocer el arameo, ya que el arameo el pueblo judío lo obtuvo por el tiempo que duró en el exilio cuando fue conquistado por Babilonia. Y parte de los libros del Antiguo Testamento, algunas porciones están escritas en arameo. Entonces, rápidamente, un rabino debía conocer dos idiomas, el hebreo y el arameo. Arameo y hebreo. Ahora bien, hablando de Jesús, como era maestro, como tenía una formación de maestro, como vivía en el estudio constante de las escrituras. Recuérdense que cuando María la madre de Jesús, fíjate que digo María la madre de Jesús, no la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. María la madre de Jesús, y cuando fue con José, el padre de Jesús, que fueron y volvieron de las fiestas, ellos al percatarse de que Jesús no estaba, se entraron en pánico. ¿Dónde está nuestro hijo? Y el Señor estaba ¿dónde? Estaba con los rabinos de aquel entonces, debatiendo, estudiando las escrituras. De manera que Jesús se formó a través del estudio particular, pero a través del estudio en la sinagoga que tenían con los rabinos de aquel entonces. Entonces, cuando nosotros evaluamos a Jesús, nos damos cuenta de lo siguiente. Según los eruditos de hoy, Jesús probablemente habló 7 idiomas. Sí, 7 idiomas. O sea, Jesús era un políglota, una persona que habla varios idiomas. Jesús hablaba arameo, sin lugar a dudas, y hebreo. Arameo por lo que ya le expliqué y hebreo por lo que también ya le expliqué. También hablaba griego. ¿Por qué hablaba griego? Bueno, porque Jerusalén fue invadida por el antiguo imperio griego. Y el imperio griego fue también cubierto por el imperio romano. De manera que Jesús conocía el griego porque el griego era como decir el idioma oficial mundial de hoy, el inglés. El griego lo era en aquel entonces.
hablaba también griego y el latín. ¿Por qué decimos que hablaba el latín? Bueno, porque Roma, quien conquistó Jerusalén, hablaba latín y la administración romana, hablaba también el latín. Y cuando Jesús, según estudiosos, se presume que estaba frente a Poncio Pilato, Poncio Pilato posiblemente le habló a Jesús en latín. Posiblemente. Entonces tenemos arameo, hebreo, griego, latín, tenemos el copto. ¿Cuál es el copto? Es el idioma que hablaban los egipcios. Recuerden que Jesús duró una gran parte de su vida en egipcio, por lo cual en esa coyuntura, en ese lapso de tiempo, en ese proceso histórico, él se vio involucrado en esa cultura egipcia y por una forma u otra, ese enlace que tuvo ese tiempo lo envolvió en el aprendizaje de una manera tal que podía comunicarse en egipcio. Aparte del egipcio, el copto habló fenicio. ¿Cómo así? ¿Cómo sabes eso? Bueno, si nosotros nos vamos a Mateos 7:24, nos vamos a encontrar lo siguiente. La conversación que Jesús tuvo con la sirio-fenicia. Recuerden que la, eh, la porción de tierra de Fenicia, las ciudades más importantes eran Tiro y Sidón. Déjenme leerle rápidamente Mateo 7:24 para que estemos en el contexto y podamos saber con evidencias a través de las escrituras los grandiosos descubrimientos que podemos hacer de nuestro maestro. Bueno, realmente disculpen, Marcos 7:24. Perfecto. Vamos a leer de la Nueva Biblia Viva. Dice así: Jesús se fue de allí a la región de Tiro. Entró a una casa y deseaba que nadie supiera su paradero, pero no lo logró, pues pronto supo de él una mujer cuya hija estaba endemoniada. Postrada a sus pies, la mujer le suplicó que liberara a su hija del poder de los demonios. La mujer era griega, pero de nacionalidad sirio-fenicia. O sea, la mujer nació en una región de Sirio-Fenicia, pero producto de la invasión de los griegos, ella obtuvo la nacionalidad de Grecia. Sirio-Fenicia fue una región de Fenicia que las ciudades más importantes eran Tiro y Sidón, y el idioma que se hablaba en esa región era el idioma sirio-fenicio, por lo cual Jesucristo, al entrar a esa ciudad que no hablaba el idioma normal que ellos hablaban en la cultura judía, el arameo y el hebreo, y la mujer, al conocer y oír de Jesús, fíjense que Jesús entró a un lugar en el cual no se habla su idioma, pero ya la fama de Jesús se había extendido, y al extenderse ya ella sabía las maravillas que Jesús había estado protagonizando en toda la región. Así que Jesucristo, al enterarse, tuvo una conversación con ella. Y esa conversación se presume que fue en el idioma fenicio. Y por último, Jesucristo habló árabe. El árabe, al igual que el arameo, al igual que el fenicio, al igual que el hebreo, son idiomas que tienen cierta fundamento común, cierta plataforma común. ¿Por qué? Porque recuérdense que esos idiomas lo hablaron las personas semitas, regiones que descienden de Mesopotamia. Y el mismo arameo viene de Babilonia, y Babilonia, el caldeo se deriva de ahí. De manera tal que nuestro maestro tuvo toda esa facilidad de hablar varios idiomas, producto de su entrega y de su compromiso y de su disciplina de estudiarlos, porque él sabía cuál era su propósito.
Primero la salvación debía llegar a los judíos, es válido, pero luego los judíos se iba a extender, como se hizo, que se extendió. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando lo estudiamos desde la perspectiva humana, nos damos cuenta lo grandioso y maravilloso que Él llegó a ser humanamente hablando. Humanamente hablando. Eso nos tiene que dejar a nosotros una interrogante de que la formación debe ser primordial para nosotros. Fíjate que la palabra dice que Jesucristo oraba en la madrugada, en la tarde, en la noche, pero la palabra no te dice que Jesucristo oraba 24/7, que duraba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trancado en un cuarto, orando. No, el Señor era un hombre equilibrado, un hombre coherente, y la disciplina lo llevó a obtener el éxito que él se propuso para el cumplimiento del propósito de su Padre. Así como él dedicaba tiempo a la oración, también él dedicaba tiempo al estudio y a su formación, que lo iba a ayudar para él llevar a cabo y representar el reino que él decía que había llegado. Para representar el reino. Un reino de disciplina, un reino de orden, un reino de apego a la palabra de Dios, un reino de rechazo al pecado. Y para eso se requiere una aceptación, un rechazo al mal y un cambio constante en el tiempo, que eso fue lo que Él nos dejó a nosotros. A través de Él cumplir la palabra por su comportamiento. Eso es muy importante. El conocimiento profundo de los textos judíos era indispensable para la enseñanza al pueblo, por lo cual él debió conocer los textos de su propio pueblo, y para conocerlo debió estudiarlos. Por eso que cada vez que al Señor, por eso que cada vez que al Señor se le acorralaba en argumentos, se le acorralaba en preguntas, él siempre salía victorioso. Porque él había sido dotado de tanta sabiduría, producto de la disciplina que él había adquirido, del apego que él había adquirido y del estudio constante, que el Espíritu de Dios siempre estaba con él. La palabra misma nos dice, y el Espíritu Santo les recordará. Para el Espíritu Santo recordarte, tú tienes que dedicarle tiempo al estudio. Él no te va a recordar lo que tú nunca has leído, porque tú vas a estar en el aire. El Espíritu Santo siempre estaba con Jesús y siempre le recordaba las respuestas oportunas que él debía dar en los momentos oportunos que se le presentaban. Ese es el mejor ejemplo que nosotros como seres humanos tenemos hoy en día. El mejor ejemplo que nosotros como seres humanos tenemos hoy en día. Aquí, para ir terminando ya, los autores James Montgomery dice lo siguiente: él ha clasificado el estilo de comunicarse y de enseñar de Jesús de las parábolas en varias facetas, y una de ellas, dice él, que una de las facetas que él clasificó las parábolas fue a través de en bloques relacionados como el reino, la salvación, la sabiduría, la vida cristiana, la necedad y el juicio. La realidad es que el Señor, para Él enseñar a través de parábolas, para Él enseñar a través de esa forma tan peculiar y que embellece la historia, Él debió estudiar ese estilo. Él debió conocer ese estilo de comunicación. Por eso que la gente se maravillaba al escucharlo hablar, porque el estilo en el cual él se manejaba, él tenía un dominio pleno, y las personas podían hacer la conjetura entre la historia que Jesús está plasmando y la vida que ellos están llevando, y al hacer esa conjetura, esa unión, poder sacar el mensaje profundo que éste contenía. Hoy, a más de 2000 años de su muerte y resurrección, escucha bien, a más de 2000 años de su muerte
y su resurrección, Jesús sigue siendo el centro de atención de la humanidad. Aunque quieran opacarlo, aunque quieran humillarlo, aunque quieran burlarse de él, aunque quieran borrarlo de la historia, aunque quieran desaparecer a aquellos que lo siguen, él, la vida que él dejó, el legado que él nos dejó, sigue tomando fuerza y se sigue expandiendo. Las transformaciones de millones de personas que han creído en su mensaje y en su legado sigue aumentando diariamente. ¿Por qué? Porque lo que él enseñó era lo que hacía falta a la humanidad, que era enseñarnos el camino a la verdad. Y el camino a la verdad tiene nombre y se llama Jesús en español, Yeshua en hebreo. Salvación es su significado. El propósito fue salvar al mundo a través de la revelación de la verdad. Y cuando se nos revela la verdad y la aceptamos, automáticamente se nos entrega el certificado. Usted ha sido salvo porque creyó en la teoría que Jesús dijo, que es la palabra, pero en la práctica también que Él la puso. No hay excusa. Teoría y práctica Jesucristo nos demostró. Así que yo te invito a que sigas estudiando de Jesús para que tú te des cuenta que Jesucristo no perdió tiempo. En esta primera parte descubrimos lo siguiente. ¿Cuál es el significado de maestro? ¿Por qué Jesús será llamado maestro? ¿Qué características tiene un maestro? ¿Y cuántos idiomas Jesucristo habló? Jesucristo hoy podemos considerarlo como un profesional. Jesucristo era una persona profesional en lo que hacía, porque se dedicó a estudiarlo y desarrollarlo y potencializarlo para dar lo mejor de sí al mundo por causa de llevar a cabo su propósito a la culminación. Así que yo te invito a que me sigas acompañando para seguir desarrollando este tema la semana próxima, donde vamos a seguir profundizando más del Señor. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el momento. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:12 que todo aquel que recibe al Señor como su Señor y Salvador, se les he llamado hijo de Dios. Y Romanos 19 nos dice que todo aquel que cree en su corazón, que todo aquel que recibe el mensaje de salvación y cree en su corazón que Dios lo ha levantado entre los muertos, recibe la salvación de gratis. Así que yo te invito a que tú pronuncies por tu boca que Jesucristo es el Señor, que creas en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y que empieces a formar parte de la familia del Señor. Así que repite tras de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón por los pecados que he cometido, conscientes e inconscientemente. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes a caminar contigo de la mano siempre. Ayúdame, Señor, a ser un ejemplo vivo de tu legado. Gracias por perdonar mis pecados. Amén. Si tú has recibido a Cristo por primera vez, o si te habías apartado y hoy has vuelto a los pies del Señor, yo te invito a que visites una iglesia cercana para que empieces a descubrir las maravillas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya saben, pueden seguirnos a través de las plataformas digitales como Instagram y Facebook como @RDLC. @RDLC lo pueden buscar en los hashtags y ahí mismo le va a salir en la cuenta para que nos sigan y sigamos creciendo y compartiendo esto bonito, el Evangelio. Dios le bendiga, le habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.